Buenos días a todos. El día de hoy vamos a, vamos a tocar el tema del abordaje del paciente con tuberculosis vertebral. Vamos a iniciar presentando un caso del servicio y posterior a eso vamos a continuar con la revisión del tema. Entonces, el caso clínico consiste en un paciente masculino de 1 año de edad, quien consulta por un cuadro clínico consistente en caída desde la cama, una altura aproximadamente 50 centímetros. La madre refiere que posterior a eso le nota pues como una deformidad, como un tipo jiba en la región dorsolumbar, con mucho dolor localizado en esa zona. El paciente, digamos que posterior a eso, disminuye su actividad, el niño deja de gatear y tampoco tolera la bipedestación. Ellos tienen inicialmente pues como unos problemas para recibir atención pues el momento inmediato del trauma, por lo cual se retrasa varios días la consulta del paciente y finalmente recibe su atención en el hospital local de Puerto Boyacá, donde realizan estudios radiológicos que sin embargo refieren que por la calidad técnica de la imagen no pueden descartar realmente si tiene una fractura, entonces remiten a la institución para valoración y necesidad de estudios complementarios. Al ingreso del paciente por el servicio de pediatría, refieren básicamente que el paciente, desde el punto de vista del examen físico, lo que se dice es que el paciente está estable, que no presenta un déficit motor o sensitivo aparente, está irritable con mucho dolor localizado en la zona y que se le observa una deformidad evidente en la región dorsolumbar. Ellos consideran descartar causas asociadas a fractura patológica, por lo cual solicitan una tomografía de la columna y la valoración por ortopedia y neurocirugía. Acá vamos a ver entonces las imágenes de la tomografía que se le tomó al paciente. Con estos resultados el paciente es valorado ya por el servicio de ortopedia en el escenario de una fractura patológica en un niño que presenta un trauma de baja energía. Se considera en primera instancia descartar pues, las causas eh, posibles de la fractura patológica, descartar un proceso infeccioso asociado. Ello se considera o se conceptúa una espondilodicitis bacteriana que se absceda versus otras causas de fracturas patológicas frecuentes en este grupo etario, donde se incluyen la enfermedad granulomatosa, sin descartar la posibilidad de que se trate también de una infección por tuberculosis. Al ingreso por ortopedia se solicita evaluación por radiología intervencionista para llevar a cabo un drenaje guiado por TAC y la toma de la biopsia. Se pide complementariamente la resonancia magnética contrastada y se considera iniciar antibióticos empíricos previa toma de cultivos por radiología intervencionista. Estas son las imágenes que tengo de la resonancia magnética que se le hizo al paciente, complementaria. Como parte de los hallazgos imagenológicos se ven entonces la presencia de abscesos paravertebrales extensos en toda la región o que se extienden a lo largo de la región toracolumbar del paciente, la fractura patológica o la fractura pues, de los cuerpos vertebrales a nivel de T12 y L1,
En ese momento se define que no necesita intervenciones quirúrgicas por el servicio de ortopedia y se inicia manejo con ortesis toraco-lumbosacra. Adicionalmente, se esperan los resultados de los cultivos, los cuales posteriormente resultan ser negativos, los que fueron tomados por el servicio de radiología intervencionista. El paciente, digamos que tiene una evolución en cuanto a síntomas sistémicos un poquito torpe, al paciente con mucho dolor, mucha dificultad pues desde el punto de vista mecánico, que empieza a presentar picos febriles, por lo cual y en valoración conjunta por el servicio de infectología, revisando nuevamente como el caso, las manifestaciones clínicas y los hallazgos en los estudios imagenológicos principalmente, se conceptúa que es un cuadro compatible con una infección por tuberculosis. El paciente es programado para cirugía por el servicio de ortopedia, se lleva a cabo pues el desbridamiento como tal, una laminectomía y la toma de cultivos por vía abierta, y posterior a lo cual se inicia tratamiento antituberculoso instaurado por el servicio de infectología. Entonces, para empezar a hablar un poquito del tema, tenemos que la tuberculosis en todo el mundo es la enfermedad infecciosa más común. Digamos que alrededor del 95% de los casos ocurren en países en vías de desarrollo, y si bien la incidencia y la prevalencia de la tuberculosis vertebral no se conocen realmente, digamos que se considera que en las partes del mundo donde hay una alta carga de tuberculosis pulmonar, pues se espera que haya una correlación también con una mayor incidencia de la tuberculosis vertebral, o que sea proporcionalmente más alto. Se estima que cada año decenas de millones de niños son expuestos al Mycobacterium tuberculosis, y sigue siendo una de las causas principales de morbimortalidad en la población infantil. Se habla de un riesgo estimado acumulativo de tuberculosis a 2 años tan alto como aproximadamente el 20% en pacientes positivos para la infección de tuberculosis que son menores de 5 años. La tuberculosis vertebral constituye específicamente el 50% de los casos de la tuberculosis esquelética, y si no se trata adecuadamente, pues puede causar secuelas muy graves. Básicamente la espondilodicitis tuberculosa es la forma de presentación más grave de la enfermedad esquelética por infección de tuberculosis, y en los últimos años las características clínicas y radiográficas de la tuberculosis han sido considerablemente, pues han cambiado considerablemente, frente a lo cual se han presentado más frecuentemente formas clínicas atípicas, son mucho más comunes, por lo que un alto índice de sospecha clínica y la confirmación pues, histopatológica finalmente terminan siendo esenciales para poder establecer un diagnóstico temprano de la enfermedad. Si bien, digamos, los esquemas terapéuticos farmacológicos son potentes y en términos generales son suficientes para tratar adecuadamente las formas, sobre todo las formas no complicadas de la enfermedad, y que la intervención quirúrgica, digamos que ha mostrado también resultados buenos en casos seleccionados cuando necesita ser complementada la terapia, de todas formas sigue siendo importante poder establecer un diagnóstico precoz, básicamente tratando de prevenir secuelas a largo plazo, la aparición de secuelas principalmente en el caso de la tuberculosis vertebral, deformidad vertebral de la columna vertebral, tratar esas secuelas cuando ya existen y poder establecer principios de manejo para casos tanto complicados como no complicados. La tuberculosis pues, infecta con mayor frecuencia, puede ser, o afecta principalmente los pulmones, pero la columna vertebral se presenta afectada o está afectada aproximadamente en el 3 al 5% de los casos. Digamos, el segmento más típicamente comprometido es la región torácica. Es una enfermedad indolente de crecimiento lento. Y como dijimos, la espondilodiscitis tuberculosa, aunque es menos común, pues es la forma más peligrosa de la tuberculosis esquelética. Es una infección básicamente causada, como todos sabemos, por el Mycobacterium tuberculosis. La forma de diseminación es por vía hematógena, alcanzando los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales. Allí produce un proceso inflamatorio y una lesión que histológicamente se conoce o se define como el granuloma o el tubérculo, y a partir de un fenómeno de necrosis caseosa del centro de la lesión, pues se constituye lo que es el absceso frío, que comienza a expandirse o a presentar una diseminación siguiendo unas vías o unos caminos de menor resistencia
frecuentemente a nivel subligamentoso, alojándose por debajo de los ligamentos longitudinales, tanto anterior como posterior, y a partir de allí pues puede progresar para producir la destrucción del hueso, de la estructura ósea, causar dolor, provocar el colapso de los cuerpos vertebrales y finalmente llevar pues a la aparición de la deformidad en esos pacientes. Digamos que hay diferentes patrones de expansión o de extensión a nivel espinal. Digamos que el más frecuente o el más común es el tipo paradiscal, en el cual, digamos, los bacilos se van a alojar en la médula subcondral a ambos lados del disco. Otros patrones son central con destrucción del cuerpo vertebral, un patrón donde, digamos, hay una afectación predominante de elementos posteriores, y un patrón no óseo, donde hay una formación extensa de abscesos, que también es una de los hallazgos, pues, como característicos desde el punto de vista imagenológico de la tuberculosis vertebral, y que puede diferenciarla pues de otras afecciones, otras causas de etiología infecciosa pues no tuberculosa. El compromiso neurológico puede generar fenómenos de compresión radicular, no es lo más común realmente. Digamos que es mucho más frecuente la compresión propiamente de la médula o la cauda equina, especialmente en la fase activa de la enfermedad, por la presencia de abscesos, la presencia de tejido inflamatorio, por los discos que están protruidos o sobresalientes, por la subluxación y la inestabilidad, pero también puede presentar el paciente complicaciones neurológicas o déficit tardíamente cuando ya se ha resuelto la infección, cuando ya el paciente fue tratado por la tuberculosis, y esto se debe en relación con las secuelas que puede dejar, especialmente en la deformidad, que puede llevar a una compresión crónica pues, de la médula espinal, con o sin reactivación pues, posterior de la infección. Desde el punto de vista clínico tenemos que es un cuadro extremadamente variado, como todos ya sabemos pues, y hemos visto en los escenarios de tuberculosis, el periodo diagnóstico que va desde el inicio de los síntomas hasta que uno habla que él tiene tuberculosis puede ser de 2 semanas hasta varios años después. Básicamente las manifestaciones clínicas van a depender de la gravedad, de la duración de la enfermedad, de dónde esté localizada la enfermedad, de la presencia de complicaciones como abscesos, tractos sinusales, deformidad, el déficit neurológico. Pero sin embargo, digamos que el dolor de espalda es el síntoma usualmente más común. Es un dolor, digamos, no mecánico, característicamente no exacerbado con la actividad, sino que tiene un patrón mucho más compatible con un dolor tipo inflamatorio. Y principalmente es como consecuencia, más que como complicaciones neurológicas, más que como la compresión radicular, es más consecuencia del proceso inflamatorio que está desarrollándose a nivel de la estructura ósea y los cuerpos vertebrales, y que su intensidad es directamente proporcional, pues, como tal, al grado de destrucción ósea y a la inestabilidad que puede producir después. En ese tipo de pacientes es importante tener en cuenta que los síntomas constitucionales no son tan frecuentes, o sea, la pérdida de peso, la diaforesis, la fiebre no son tan frecuentes como en el caso de TB pulmonar, y como ya dijimos, los síntomas neurológicos pueden ser también tempranos durante la fase activa, pero también pueden presentarse durante la fase tardía cuando ya la infección se ha resuelto. El absceso frío, cuando hablamos de absceso frío, digamos que hablamos de una de las características diagnósticas de la tuberculosis espinal. Ya vimos más o menos hacia grandes rasgos cómo se formaba el absceso frío y cómo tendía a extenderse a nivel paraespinal y subligamentario. Generalmente la afectación cervical se acompaña en algunos pacientes con la formación de abscesos retrofaringios que pueden llevar a la aparición de disfagia, de estrido respiratorio, pues como ese tipo de complicaciones, también como cambios inflamatorios localizados en el triángulo anterior o posterior del cuello. En la región torácica, básicamente se habla también de un proceso inflamatorio, pues como fusiforme a nivel paravertebral, que se puede evidenciar radiológicamente y que puede seguir el curso de arterias intercostales hacia la pared torácica. Y en la región lumbar puede haber inflamación localizada a nivel de la región inguinal, y el fenómeno de absceso puede también extenderse a lo largo del psoas, produciendo fenómenos de deformidad o contracturas en pseudoflexión de la cadera. A medida que la enfermedad va progresando y a medida que se van extendiendo estos abscesos y el proceso inflamatorio y la destrucción, digamos que el colapso de los cuerpos vertebrales invariablemente va a llevar a la progresión de una deformidad, usualmente una deformidad cifótica localizada, que puede manifestarse en un solo cuerpo vertebral, que se habla de una deformidad en el aspecto de nudillos, cuando afecta solamente una vértebra, una deformidad gengiva cuando el compromiso es de 2 o entre 3 vértebras contiguas, o una cifosis global cuando hay múltiples vértebras que
que estén comprometidas en los pacientes. Digamos que en la población infantil, particularmente la flexibilidad y la inmadurez de la columna hacen que estos pacientes sean altamente propensos a una progresión rápida de la deformidad una vez tienen lugar los colapsos. Y no solamente eso, sino que adicionalmente el paciente puede experimentar una acentuación o un agravamiento de esa deformidad aun cuando la enfermedad ya se ha resuelto, la enfermedad infecciosa. Es por eso que, y esto es en relación al crecimiento del paciente, es por eso que todos los pacientes que son tratados por tuberculosis vertebral, que se les resuelve el proceso infeccioso activo, deben tener un seguimiento hasta finalizar el crecimiento, porque son pacientes que van a tener una propensión pues a agravar la parte de la deformidad espinal. Para esto se han establecido o tratado de establecer criterios o hallazgos o parámetros que me ayuden a identificar cuáles son esos niños que tempranamente van a tener más riesgo de desarrollar estas deformidades, y hablamos en ese orden de ideas de los signos de la columna en riesgo, que básicamente son 4 signos. Se habla de lo que es la separación de las facetas, como se ve en la primera imagen, la imagen que está señalada por la letra A, es una separación de las facetas. En la segunda, el criterio es básicamente una retropulsión posterior de las estructuras. Uno traza básicamente 2 líneas a lo largo de la pared posterior de la vértebra normal superior y la vértebra inferior, que también está normal, y se observan si hay presencia de estructura ósea o fragmentos que se encuentran posterior a la intersección de las líneas. Me habla de retropulsión posterior. El tercer criterio es la presencia de traslación lateral, también evidenciándose a través de una línea trazada a través de los pedículos de la vértebra superior normal y la inferior, que también está normal sin afectación, y donde no hay digamos, no hay una continuidad en la línea entre los pedículos. Y finalmente la presencia de colapso, el último criterio para definir signos de columna en riesgo de pacientes que deberían tener un seguimiento más estrecho y pacientes que van a tener una mayor tendencia pues como tal a desarrollar deformidades más severas. La cifosis, básicamente la regla, no es la excepción en los pacientes. Se habla de que el paciente que es tratado de forma conservadora va a tener un aumento promedio de 15 grados en la cifosis, y en un 3 a un 5% de los pacientes la deformidad final va a ser mayor de 60 grados. También puede haber alteraciones del crecimiento del paciente por la misma enfermedad, por las intervenciones quirúrgicas que se puedan llevar a cabo, por los desbridamientos quirúrgicos, por el efecto pues biomecánico como tal de la deformidad y la descompensación del equilibrio axial de la columna, puede comprometer la capacidad de crecimiento de los cuerpos vertebrales. Acá vemos en la imagen, por ejemplo, en este niño básicamente que tiene ya una deformidad muy marcada, cifótica a nivel de la columna principalmente cervical y torácica alta. Estudios de laboratorio, ¿no? Como digamos en el escenario de la tuberculosis, es básicamente hallazgos compatibles con infección crónica, anemia, linfocitosis relativa, una BCG elevada. La prueba cutánea de tuberculina, pues esencialmente no es diagnóstico en áreas endémicas donde los pacientes pueden estar expuestos a infecciones subclínicas o a la vacuna como tal. El cultivo fundamentalmente es el estándar de oro, el aislamiento pues, del microorganismo en el tejido infectado, con un rendimiento aproximadamente del 60%, pero que necesita, digamos, un largo periodo de incubación, aproximadamente 4 o 6 semanas, por lo cual se tratan de desarrollar pues, técnicas de diagnóstico que sean mucho más rápidas, entre ellas la PCR o reacción de cadena polimerasa, que básicamente lo que hace es amplificar el DNA de la Mycobacterium tuberculosis con una sensibilidad entre el 95 y 98%, pero que pues básicamente digamos que el resultado positivo de una enfermedad no digamos, no es sustituto realmente del cultivo, y en la medida en que no indica la enfermedad propiamente activa, al no ser capaz de reconocer, digamos, microorganismos vivos de microorganismos que estén muertos, o si se han aislado, por ejemplo, de una muestra muy antigua del tejido óseo. Y a pruebas serológicas, digamos que, o sea, los niveles de inmunoglobulina M o la inmunoglobulina G, que básicamente no van a ser diagnósticas, sobre todo en pacientes con un bajo nivel pues, de bacilos. Los estudios imagenológicos, la radiografía simple convencional, digamos que no va a tener un papel relevante en el estadio temprano de la enfermedad. Digamos que los cambios más sugestivos pues, o que se presentan en la medida que va progresando son estrechamiento del espacio discal, son la presencia de osteopenia localizada, la presencia de pues, como una rarefacción, sobre todo a nivel de los platos terminales,
pero que inicialmente no se van a ver, entonces no van a jugar un papel como muy importante realmente. Obviamente, en la medida que avanza la destrucción y el colapso del cuerpo vertebral, pues la deformidad va a ser evidenciada en rayos X normales, la deformidad y pues eminentemente el colapso del cuerpo vertebral o las fracturas como tal que se puedan ver. La tomografía surge como el estudio pues, con un mayor rendimiento para evaluar el tejido o la estructura cortical, para evaluar la extensión real de la estructura ósea, me permite evaluar compromiso de elementos posteriores, analizar segmentos que de pronto en la radiografía no sean tan fácilmente evaluables como la unión cráneo-cervical, la región cervicotorácica o las articulaciones sacroiliacas. Básicamente, y hay que tener en cuenta que la presencia de abscesos intraespinales extraurales extensos con la presencia de calcificaciones, que es lo que también va a permitirme ver la tomografía, se presentan hasta en el 50% de los casos de una infección tuberculosa en las vértebras y que es una de las diferencias más importantes contra otras formas infecciosas de afectación de la columna vertebral, como una espondilodicitis piógena, sobre todo este fenómeno de calcificación que va a ser evidenciado en la tomografía. Y finalmente, vemos acá imágenes pues, de estudios tomográficos donde se ve el compromiso de la estructura ósea con los colapsos de los cuerpos vertebrales, la retropulsión de los elementos posteriores y que van a condicionar pues, esa inestabilidad que va a llevar finalmente a la deformidad segmentaria. Y finalmente la resonancia magnética pues es considerado el estándar de oro al permitirme o al tener una mayor resolución de contraste para evaluar realmente qué tan extenso es el compromiso de los tejidos blandos de los pacientes, el compromiso de estructuras neurales, la presencia de abscesos, sobre todo aquellos que son extensos, que es digamos una de las características importantes. Hallazgos característicos básicamente es la presencia de hipointensidad en secuencia ponderada de T1 en los cuerpos afectados, hipertensidad en T2, como dijimos, la presencia de abscesos extensos tanto a nivel intraóseo como para y prevertebrales, la extensión de estos abscesos a nivel subligamentaria, rupturas del espacio epidural, también son frecuentes. Es importante también tener en cuenta que un patrón de destrucción ósea donde hay una preservación relativa del disco digamos, y con un compromiso discal más heterogéneo puede ser también más compatible con una tuberculosis espondilótica en comparación con la piógena, que de pronto la afectación discal puede ser un poquito más homogénea y ayudarme también a establecer diagnósticos diferenciales con otras causas de fractura patológica, sobre todo causas neoplásicas, básicamente. Diagnósticos diferenciales, es importante siempre cuando estemos enfrentándonos a un niño con una fractura patológica, pues pensar, digamos, en el contexto del escenario general en el que se presenta el niño, desde el punto de vista de antecedentes personales, desde el punto de vista de la evolución natural de la enfermedad, desde el punto de vista del grupo etario en el cual estamos o con el cual nos estamos enfrentando en un momento determinado, porque las causas de fracturas patológicas y específicamente cuando están localizadas en un segmento particular del esqueleto, como en este caso la columna, pues van a ser diferentes para cada grupo etario. Entonces siempre va a ser importante enfocar a los pacientes pensando en esa causa etiológica, pensando que posiblemente el paciente puede necesitar un manejo específico de la fractura, pero también va a necesitar fundamentalmente un manejo de la etiología subyacente que llevó a desarrollar la fractura. Diagnósticos diferenciales, especialmente tenemos la espondilolicitis piógena, básicamente pues la infección de origen bacteriano en estos grupos etarios. Tenemos enfermedades linfoproliferativas, la leucemia linfoblástica aguda, que tiene un pico de presentación más o menos entre 2 y 5 años. Uno de los diagnósticos más importantes también es en relación con la enfermedad granulomatosa, el granuloma eosinofílico, quiste óseo aneurismático y sarcoma de Ewing, que puede mostrar algunos cambios también estructurales y de destrucción ósea similares. Como hablamos de la espondilitis infecciosa, ya dijimos básicamente que la formación de abscesos extensas y sobre todo la calcificación de los abscesos es mucho más característico del paciente con una tuberculosis vertebral y que sigue siendo uno de los diagnósticos pues, más importantes, que de hecho en el enfoque inicial del paciente del caso pues, se trató de descartar y se inició antibiótico-terapia empírica tratando de cubrir pues, como este tipo de etiología infecciosa. Las enfermedades granulomatosas, especialmente tener en cuenta que es una de las causas más importantes de fractura patológica en pacientes en el grupo etario de menores de 3 años, como es en el escenario en el cual se presenta el caso de este paciente. El granuloma eosinofílico, digamos que es la forma de presentación más benigna de una serie de enfermedades o de un grupo de enfermedades conocidas como histiocitosis,
básicamente generan, digamos, lesiones benignas osteolíticas de la estructura ósea, afectan principalmente el cráneo, afectan principalmente costillas, huesos largos, pero entre un 6 y 25% de los pacientes puede afectar también la columna vertebral. Usualmente la presentación típica es un paciente que presenta un dolor axial y que en los estudios imagenológicos, digamos que la imagen clásica es la vértebra plana, ¿cierto? De todas formas, hay otras presentaciones no tan típicas de esto y hay que tener en cuenta que si bien esta es la causa más frecuente de vértebra plana, hay otras causas también de vértebra plana, incluyendo la tuberculosis vertebral. Entonces hay que tener en cuenta también esto, el escenario en el cual se presenta el paciente para poder establecer un diagnóstico diferencial. Y las enfermedades linfoproliferativas, como dijimos, la leucemia linfoblástica aguda, especialmente un pico de máxima incidencia de 2-5 años, los pacientes pueden concursar con síntomas también generales que pueden confundirse en un momento con síntomas constitucionales y sistémicos de una tuberculosis perfectamente. Digamos que si bien la formación de abscesos pues no es lo que pasa desde el punto de vista imagenológico y anatomopatológico, y tampoco digamos es tan frecuente la deformidad pues y la cifosis a diferencia de lo que ocurre en la tuberculosis. Tratamiento, básicamente la tuberculosis vertebral es una enfermedad médica, el tratamiento es inicialmente o fundamental médico con fármacos antituberculosos, reposo y una inmovilización con la ortesis adecuada, como se instituyó en este paciente inicialmente. De todas formas hay que tener en cuenta que si bien el manejo es esencialmente médico, digamos que el tratamiento moderno, partiendo de los principales problemas o de los problemas más frecuentes de la tuberculosis vertebral, donde se incluye básicamente la cifosis y los déficits neurológicos, el tratamiento, digamos, más integral también incluye tratar estas deformidades cifóticas, prevenirlas, restaurar el equilibrio vertebral, evitar la recaída local de la enfermedad y tratar los déficits neurológicos cuando estos están presentes. De ahí que la cirugía, digamos que es uno de los pilares del manejo, especialmente en ciertos casos que sean pues seleccionados. Básicamente se indicarían en pacientes con diagnósticos inciertos, lesiones panvertebrales, columnas potencialmente inestables para tratar de evitar pues la progresión a estas deformidades secuelares, enfermedades refractarias. Y cuando es probable que la cifosis progrese con el crecimiento del paciente para evitar pues, las deformidades tan marcadas. Una vez más, en este escenario hablamos de los signos de columna en riesgo, identificar a aquellos niños que van a tener un mayor potencial o mayor riesgo de desarrollar deformidades más graves durante el crecimiento para poder tratar de intervenirlos tempranamente si es el caso o si sea necesario. Acá hablamos rápidamente como el régimen farmacológico, básicamente es un ciclo corto intermitente, que es lo que pues, digamos ha mostrado mejor recepción por parte del paciente, menores tasas de abandono y son los medicamentos más frecuentemente utilizados. En cuanto al tratamiento pues ya quirúrgico, básicamente digamos que el mejor tratamiento de la paraplegia pues básicamente es evitar la paraplegia, ¿cierto? Entonces digamos que si bien en la mayor parte del mundo hay una tendencia pues a manejo quirúrgico, especialmente en pacientes o incluso en pacientes con déficits más leves, déficits neurológicos más leves, varios estudios realmente han mostrado que el manejo quirúrgico digamos, ha sido superior en cuanto a la capacidad de retornar o de recuperación neurológica en comparación con los pacientes que son manejados de forma conservadora. Sin embargo, para pacientes que no tengan un déficit neurológico que sea significativo en un momento determinado, como una paraplegia, digamos, el papel de la cirugía es menos definido y en términos generales se recomienda en algunos textos y en algunas series que en pacientes que tengan hallazgos en resonancia magnética, donde se vea una médula que esté relativamente preservada, que pueda tener signos de mielitis o edema y que haya una acumulación importante de líquido en el espacio extradural, responden bien al manejo conservador, a diferencia de los pacientes que presentan efectivamente una compresión mecánica, ya sea por un absceso paravertebral, ya sea por el tejido pues, de granulación, el tejido caseoso, con poco componente líquido extradural, y son aquellos en los cuales de pronto la cirugía va a tener un papel más relevante a la hora pues, de pensar en una descompresión. El Medical Research Council del Reino Unido inició varios estudios pues, en cuanto al manejo intervencionista de esos pacientes y concluyó que tanto el tratamiento farmacológico conservador, el desbridamiento solamente o el desbridamiento radical de la lesión vertebral y la fusión han logrado resultados favorables e inclusive similares para la mayoría de pacientes. Sin embargo, como única diferencia concluida, dicen que la ventaja es que en los pacientes que son sometidos a resecciones o a desbridamientos más radicales y a estabilización posterior tienen menos deformidad tardía. Entonces, con base en esto, se plantea la pregunta de que si en aquellos pacientes que van a desarrollar
cifosis severa o que se anticipa que van a desarrollar estas deformidades podrían llegar a beneficiarse de una estabilización quirúrgica temprana acompañada de la fusión. Y nuevamente esto nos lleva a hablar una vez más y a llevarnos a pensar en los signos de columna en riesgo. Básicamente, en la medida en que la presencia de dos de estos signos tuvieron una progresión de cifosis de más del 30% y una cifosis final de más del 60%, de más de 60 grados, por lo cual muchos autores recomiendan que en esos pacientes con signos de columna en riesgo, con 2 o más de los 4 signos, sean sometidos o sean llevados a un tratamiento quirúrgico para prevenir estas deformidades. Y para terminar, pues básicamente hablamos de acá presentamos un caso, unas imágenes de un caso de un paciente que en otra institución pues fue sometido pues básicamente a este tipo de procedimientos y este fue el resultado que se consiguió con ellos en este niño. Esto fue a los 2 años y este fue a los 7 años la evolución, para que vean cómo evolucionó. Bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario? Muchas gracias a todos.